Buenos días, colegas. Buenos días, amigos profesionales de la salud. Soy la licenciada en Enfermería, Virginia Cueva Talledo, enfermera intensivista especialista y también especialista en terapia nutricional especializada. Laboro en la Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto del Hospital Santa Rosa, en Lima, Perú. En esta oportunidad expondré el tema nutrición enteral en el paciente crítico, su importancia y los cuidados de enfermería. Los objetivos de la capacitación son los siguientes. A. Enfatizar la importancia de la terapia nutricional especializada o artificial en el paciente crítico. B. Concientizar la eficacia de la nutrición enteral en el manejo del paciente crítico. C. Explicar los diferentes cuidados de enfermería que se deben de aplicar para evitar las complicaciones inmediatas de la nutrición enteral. Primero, empezaremos a definir los conceptos básicos de la terapia nutricional especializada para luego engranarlo o aplicarlo en atención al paciente crítico. Entonces, ¿qué es la terapia nutricional especializada? Es un conjunto de técnicas basadas en evidencia científica que permite el aporte de nutrientes artificiales. Estos nutrientes artificiales son fármacos que se administran por diferentes vías y accesos al paciente en riesgo de desnutrición o paciente desnutrido. El objetivo de la terapia nutricional especializada es mantener el equilibrio nitrogenado, es decir, mantener una adecuada síntesis proteica que va a condicionar un apoyo en la disminución en el proceso inflamatorio que genera la enfermedad crítica en el paciente. La terapia nutricional especializada son de varios tipos. Tenemos la nutrición oral, la nutrición enteral, la nutrición parenteral y la nutrición mixta, que se compone de la nutrición enteral más parenteral o nutrición oral más nutrición parenteral. Todo este tipo de nutrición especializada es a través de fármacos especializados, son nutrientes especializados. No estoy hablando de la dieta convencional, de la dieta artesanal. Estamos nosotros tratando con fármacos especializados, que son nutrientes, macronutrientes o micronutrientes. Entonces, la indicación principal para administrar nutrición enteral en un paciente es cuando el tracto gastrointestinal del paciente esté intacto o parcialmente operativo, ¿no? Si funciona, hay que usarlo, porque es mejor optar por la vía más fisiológica si es que contamos con este tipo de terapia nutricional especializada. Entonces, ¿qué es la nutrición enteral? Es una técnica de administración de la terapia nutricional especializada. Específicamente es el suministro de nutrientes artificiales como macro y micronutrientes al tracto gastrointestinal a través de la vía oral o del uso de sondas con acceso gástrico o intestinal, utilizando vías naturales u ostomías para su inserción. Específicamente, las indicaciones de la nutrición enteral son las siguientes. Cuando el tracto gastrointestinal está intacto, por ejemplo en pacientes quemados, pacientes sépticos, politraumatizados, en pacientes con anorexia y caquexia, pacientes con disminución del nivel de conciencia, en patología neuromuscular, en cirugía no digestiva, en casos de cáncer y desnutrición. En casos de que el tracto gastrointestinal esté parcialmente alterado, ya sea anatómicamente o funcionalmente, estas son sus indicaciones. Anatómicamente, si está alterado en resecciones como resecciones parciales del intestino delgado, el síndrome de intestino corto, en fístulas de intestino delgado, pacientes en poscirugía digestiva alta como esófago, gastrectomías. Cuando está alterado funcionalmente el tracto gastrointestinal, como en estas siguientes patologías, en síndrome de mala absorción, absorción dificultosa, como fístula pancreática y biliar, ocasionalmente en enfermedades inflamatorias del intestino y en algunas pancreatitis. Entonces, todo este es el conjunto de enfermedades donde está indicada la nutrición enteral. ¿Y cuándo no se debe de administrar la nutrición enteral? Absolutamente en pacientes que
están desarrollando peritonitis, presentan vómitos incoercibles, en fístulas entéricas de alto gasto, o alto débito, en pacientes con enteritis aguda, ya sea producidas por radiación o infecciones, en perforación gastroduodenal, en enfermedad digestiva alta activa y en isquemia gastrointestinal. ¿Qué beneficios tiene la nutrición enteral frente a la nutrición parenteral? Acá no es que queremos decir que la nutrición parenteral es mala, no, la nutrición parenteral es muy efectiva, pero en casos muy indicados. Pero frente a la nutrición enteral, si tenemos las dos opciones, primero debemos de pensar en nutrir al paciente a través de una nutrición enteral, por las siguientes ventajas. Es más fisiológica, tiene más efecto trófico, tiene más efecto barrera, es de menor complejidad, tiene menores complicaciones, menor estancia hospitalaria y menor costo. Entonces, es más fisiológica, se refiere a que si se administra los fármacos nutricionales por vía enteral, la digestión y absorción de estos va a ser lo más natural posible. Las sondas enterales solamente van a servir para un mecanismo de transporte del nutriente. Entonces, si está al 100% operativo el tracto gastrointestinal, solamente la conducción del nutriente es que se va a ver alterada, más no la digestión y la absorción de esta. En cambio, en la nutrición parenteral, directamente los fármacos van a la sangre, no necesitan digerirse ni absorberse. La nutrición, otro de los beneficios que tiene la nutrición enteral es que tiene más efecto trófico, es decir, favorecen a la actividad de las vellosidades intestinales, las cuales de alguna manera parcial o totalmente se encuentran afectadas por el proceso inflamatorio que está desarrollando el paciente en estado crítico. Entonces, estas vellosidades intestinales, en lo posible, hay que tenerlas activadas para evitar de que la barrera protectora no se llegue a afectar y por lo tanto no se produzca una translocación bacteriana. Es de menor complejidad, ya sea por la composición de sus fármacos y la forma de administrarse es menos complejo que como para administrar nutrición parenteral. Tiene menores complicaciones ante la nutrición parenteral, sobre todo las complicaciones infecciosas, que es lo que son de mayor riesgo y de mayor letalidad en el paciente, porque lo puede conducir a una septicemia y por lo tanto puede morirse el paciente. Por lo tanto, al tener menos complicaciones, el paciente de alguna manera se va a recuperar, se va a restablecer más rápido y los costos de hospitalarios van a disminuir. Esas son las principales ventajas que tiene la nutrición enteral frente a la nutrición parenteral. Entonces, nosotros vamos a recordar qué es un paciente crítico y sus características. Un paciente crítico, como ya ustedes lo conocen, es una persona donde sus signos y funciones vitales se encuentran muy alteradas, es una persona con una alta vulnerabilidad de complicarse y de morir. Este paciente se encuentra hospitalizado en un ambiente especializado donde es atendido por un personal altamente especializado, capacitado, entrenado en manejo de tratamientos especializados. Ustedes podrán observar en la imagen que el paciente tiene mucho tipo de sondas para poder administrar los diferentes fármacos, para poder controlar su inestabilidad hemodinámica, respiratoria, hematológica, renal, etcétera. Entonces está al 100% invadido y este paciente, por su misma característica de su patología crítica, va a requerir de forma inmediata la terapia nutricional porque va a ayudar, es un pilar fundamental para poder apoyar al paciente y pueda hacer frente a esta enfermedad crítica.
Entonces, ya teniendo ya los conceptos básicos para poder nosotros entender y engranar con la terapia nutricional dirigida al paciente crítico, entonces ya nosotros vamos a entrar de lleno al tema, la importancia de la nutrición enteral en el paciente crítico. Tiene dos puntos importantes, ¿no? Que la nutrición especializada en el paciente crítico es considerada hoy en día como una herramienta terapéutica más en el cuidado de estos pacientes. Esta herramienta terapéutica no se debe dejar atrás. Desde el momento que el paciente ingresa a nuestra unidad, lo primero que también hay que hacer, aparte de estabilizar al paciente, es ver en qué condiciones nutricionales ingresa a nuestra unidad para determinar ya desde un primer momento, desde el primer día que está dentro de una unidad de terapia nutricional, considerar cómo viene el paciente nutricionalmente para poder nosotros programar el tipo de terapia nutricional que le vamos a ofrecer. No puede postergarse ni 1 ni 2 días. Si el paciente se estabiliza en el momento, después de que estemos completamente seguros de esa estabilización, tanto hemodinámica como respiratoria, tenemos que ya iniciar la terapia nutricional especializada. Y otro punto de importancia de la terapia nutricional en el paciente crítico, que las características especiales de la respuesta metabólica al estrés que tiene lugar en los pacientes graves condicionan todos los aspectos de la pauta de la terapia nutricional. A un paciente grave que ya se estabilizó, nosotros no podemos ofrecerle una dieta convencional. Definitivamente no va a ser posible porque el paciente no puede, no debe y no quiere inclusive, ¿no? Entonces tenemos que optar por este tipo de tratamiento para que la nutrición cumpla su función efectiva de generar, de ofrecer energía a las células de los diferentes órganos del organismo y por lo tanto contrarrestar ese proceso inflamatorio que lo puede agravar mucho más al paciente. Según ASPEN y ESPEN, que son dos sociedades muy importantes y muy representativas en cuanto a la terapia nutricional, a través de sus guías de nutrición de terapia intensiva, indican que la nutrición enteral debe administrarse en las primeras 24 a 48 horas tras el ingreso del paciente a la UCI. No se debe dejar en NPO o en ayunas porque se le va a hacer otro procedimiento invasivo o porque tiene infusiones de vasopresores en infusión en goteo rápido o que tiene sedantes o analgésicos muy potentes, o que esté en ventilación mecánica. No hay ninguna excusa para retrasar la nutrición enteral. Mientras el paciente se estabilice hemodinámicamente y respiratoriamente, el paciente puede ya iniciar nutrición enteral aunque tenga infusión de vasopresores a goteo elevado, ¿no? A grandes dosis. Para recordar el estrés metabólico en el paciente crítico, es muy importante que nosotros estemos conscientes o tenemos el conocimiento o no básico de cómo se va desarrollando la enfermedad crítica en el paciente, ¿no? Y para podernos concientizar, ¿no?, de que la terapia nutricional debe ser aplicada cuando el paciente se estabiliza. Como ustedes pueden observar, la enfermedad del paciente crítico empieza cuando hay el daño tisular, ¿no? Hay el daño ya sea por una enfermedad o por un accidente. Esta enfermedad crítica pasa por dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda son las primeras horas del día o de las primeras 24 horas del paciente crítico. No se caracteriza porque está inestable hemodinámicamente y de varios órganos, no solamente la parte cardiorrespiratoria. Entonces ahí se caracteriza porque hay un hipometabolismo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que resucitar a ese paciente para lograr su estabilidad hemodinámica respiratoria, principalmente.
Este paciente en esta fase aguda puede desarrollarse un shock, ¿no? Inclusive hasta shock refractario, que lo puede llevar a una falla multiorgánica y por lo tanto lo conduce a la muerte. Si este paciente se le estabiliza, pasa a la fase crónica. La fase crónica es después máximo de las 24 horas del primer día del paciente. Acá se caracteriza porque hay un hipermetabolismo, sobre todo de los nutrientes, ¿no? De los nutrientes que tienen reserva dentro del organismo. Entonces, acá es muy importante saber cómo es este hipermetabolismo, porque este puede generar un hipercatabolismo, que significa que al no haber reservas de primer nivel como son glucagón, ¿no? que genera glucosa, entonces ya se va a otro tipo de reservas que son los ácidos grasos y después a las reservas de proteína que quedan en el músculo esquelético. En esta fase también el paciente puede generar falla multiorgánica y que también lo va a conducir a la muerte. Esta fase crónica puede durar días o semanas, ¿no? Días o semanas. El paciente también durante el desarrollo de esta fase crónica puede morirse como puede recuperarse. Entonces, en forma general, es como se desarrolla la enfermedad crítica en el paciente. Acá es el mismo gráfico, pero acá podemos observar el proceso inflamatorio que se genera cuando se produce el trauma, ¿no? Es un proceso inflamatorio que también lo conocemos como CIRS. Este CIRS puede ser leve, moderado o severo, pero específicamente en los pacientes críticos es un CIRS severo y moderado. En la primera fase que nosotros vemos acá, ¿no? que termina en este punto, acá el CIRS, ¿no? puede ser moderado o también severo, ¿no? El paciente, está inestable, entonces nosotros tenemos que apoyarlos, ya sea con fármacos o con procedimientos invasivos para poder estabilizarlo. Después de cuando el paciente ya se estabilizó, en la fase crónica puede continuar con este CIRS, ¿no? Puede ser también moderado o severo, y esto va a afectar principalmente al sistema inmunitario. Al afectar el sistema inmunitario, el paciente va a ser propenso a infectarse, ya sea con los gérmenes propios del ambiente de UCI o los gérmenes que nosotros involuntariamente podemos transmitirle al paciente. Entonces, al producirse esa infección, puede desarrollarse falla de órganos principales y por consiguiente puede morir. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí de la terapia nutricional, ¿no? Acá es muy importante porque esta terapia nutricional especializada va a ayudar a que este proceso inflamatorio disminuya y por lo tanto ayudamos al paciente a que no desarrolle un CIRS severo y por lo tanto falla multiorgánica y por lo tanto muerte. Y acá en este gráfico nosotros estamos indicando en qué momento la terapia nutricional va a empezar. Aquí en la fase aguda o también llamada fase EP, ¿no? o fase del shock, donde nosotros nos encargamos de estabilizar al paciente. Acá el paciente no debe recibir ningún tipo de nutriente especializado. Primero tenemos que estabilizar hemodinámicamente y respiratoriamente al paciente, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente lo encontramos estabilizado, inclusive antes de las 24 horas podemos nosotros estabilizar a un paciente, es en ese momento que nosotros podemos ya iniciar la terapia nutricional, ¿no? La terapia nutricional que en primera instancia debe ser una nutrición enteral, pero previamente tenemos que evaluar el tracto gastrointestinal del paciente. Si está en las condiciones óptimas, la utilizamos. De lo contrario, ya se ve el otro tipo de terapia nutricional, que es la endovenosa o la parenteral. Entonces, como ustedes pueden ver en la fase crónica, ¿no? que empieza después que termina la fase aguda, también la fase crónica se llama fase FLOP. Entonces tenemos, puede durar varios días o varias semanas, ¿no? Entonces aquí, acá se caracteriza, como vuelvo a repetir, por un hipermetabolismo, que también lo vamos a evitar que se desarrolle un hipercatabolismo con los fármacos, que nosotros los fármacos especializados nutrientes que le podemos apoyar,
¿no? La característica de este tipo de terapia nutricional es de que se empieza con volúmenes bajos, tanto en cantidad, ¿no?, como en calidad. O sea, debe ser una nutrición hipocalórica, pero sí hiperproteica, ¿no? Y esta debe irse incrementando a medida de que los días pasen hasta llegar a la meta calórica y proteica de acuerdo al peso y condición de la enfermedad del paciente. Entonces, ya haber recordado todo esto, cómo se desarrolla la enfermedad crítica y cómo la terapia nutricional puede ayudar mucho disminuyendo la inflamación producida por la enfermedad, entonces podemos nosotros decir de que para cumplir este objetivo de la terapia nutricional especializada, nosotros tenemos que elegir el nutriente correcto, ¿no? Que viene a ser una estrategia nutricional. Debemos de darlo en el tiempo correcto, en el paciente correcto, en la intensidad correcta, ya sea dosificación y duración, y por lo tanto vamos a obtener un resultado correcto. Para nosotros obtener todos estos 5 correctos, el personal de salud, tanto médico, enfermera, nutricionista o químico o farmacéutico que participe en la terapia nutricional del paciente, debe ser un profesional de salud entrenado, capacitado en terapia nutricional para conseguir este resultado. Entonces, la nutrición enteral, para ser administrada en el paciente crítico, tenemos que saber de qué manera puedo yo administrar esta nutrición enteral. Esta nutrición enteral puede ser una nutrición enteral exclusiva o también llamada nutrición enteral total. O sea, solamente la fórmula enteral se administra al paciente. O también puede ser combinada, ya sea nutrición enteral con nutrición parenteral. O la nutrición enteral, ya sea por sonda o por vía oral, más nutrición parenteral. O la nutrición enteral se convierte solamente en un suplemento cuando el paciente ya se haya recuperado y ya esté comiendo, ingiriendo alimentos convencionales, pero de todas maneras se le apoya con un suplemento enteral especializado. Entonces tenemos 3 formas de nutrir enteralmente a un paciente crítico. Y las vías de acceso de la nutrición enteral. Las vías de administración se elegirán de acuerdo a estas características, de acuerdo a la duración de la terapia nutricional, de acuerdo al riesgo de aspiración que pueda tener el paciente. Ahí hay que ver condición clínica y edad del paciente, y tolerancia del paciente al nutriente, ¿no? Porque hay veces de que el paciente es intolerante, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, inclusive en forma preventiva, si el paciente va a tolerar o no la nutrición enteral. Es por eso que tenemos que conocer bien al paciente crítico y a la enfermedad que lo acompaña y todos sus antecedentes de morbilidad o de comorbilidad, para poder nosotros determinar si el paciente va a tolerar o no el fármaco enteral. Entonces, teniendo ya en consideración estas bases para determinar la ruta de acceso, nosotros vamos a elegir cuáles son las vías, ¿no?, que vamos a optar para introducir las sondas enterales. Tenemos los accesos anatómicos, que es la nariz y la boca, y los accesos artificiales o quirúrgicos, que vendrían a ser las ostomías, que son aberturas quirúrgicas que se hacen a nivel del abdomen o a nivel del tórax para administrar los fármacos enterales. Entonces, acá tenemos en cuanto a las vías de acceso de nutrición enteral, las más comunes, las que más se utilizan. En primera instancia tenemos la sonda nasogástrica, que es una sonda
que preferentemente debe ser de material de poliuretano o de silicona, que son las ideales, son biocompatibles. Esas son las que se deben de utilizar, ¿no? Las sondas nasogástricas son las sondas de más facilidad de inserción, ¿no?, que las otras sondas que ya les voy a explicar, ¿no? Y el objetivo es administrar las fórmulas enterales hasta el estómago, ¿no? El punto de entrada de esta sonda va a ser por las fosas nasales, por una de las fosas nasales o a través de la boca. Otro tipo de sondas tenemos las sondas nasoduodenales, que son sondas cuyo extremo distal va a llegar al duodeno, es decir, va a pasar el estómago y se va a instalar en el duodeno. Acá sobre todo se indican este tipo de sondas en pacientes con residuos gástricos elevados, ¿no? La inserción también va a ser a nivel de una de las fosas nasales o a través de la boca. Y la sonda nasoyeyunal, que es una sonda enteral más compleja que las anteriores, también tiene sus indicaciones específicas. Este tipo de sonda se va a insertar la punta distal de esta sonda a nivel de la segunda porción del intestino delgado, pasando el ángulo de Treis, ¿no? Sobre todo estas sondas enterales se indican en pacientes que sufren de pancreatitis severa, ¿no? Y que tienen sintomatología importante, como es dolor abdominal, vómitos. En esos tipos de pacientes ya la nutrición enteral ya no estaría indicada, ya pasaría a otro tipo de terapia nutricional, que sería la parenteral. Otros tipos de accesos de nutrición enteral es a través de ostomías, ¿no? Ostomías para colocar una sonda a nivel del esófago, una sonda a nivel del estómago, otra sonda a nivel del duodeno o una sonda a nivel de yeyuno. Entonces tenemos varios tipos de zonas donde colocar a través de ostomías una sonda enteral para administrar fármacos, ¿no? Van directamente ya sea al estómago o al intestino, y de acuerdo a la ubicación de la sonda donde va a llegar el fármaco se da también el tipo de fórmula. No daremos una fórmula que no está muy procesada a nivel de intestino, porque intestino prácticamente ya va la fórmula enteral para ser absorbida. Entonces, en el estómago van fórmulas ya que todavía necesitan digerirse para poder absorberse. Y a nivel del intestino ya irían fórmulas enterales directamente para ser absorbidas por las vellosidades intestinales. Entonces, el otro punto de la exposición es en relación a los cuidados de enfermería en la administración de la nutrición enteral. ¿Qué cuidados debemos de tener presente? Básicamente, nosotros, los enfermeros, que son los responsables en la administración de las fórmulas enterales, los objetivos principales es evitar o tratar las complicaciones inmediatas de la nutrición enteral. Dentro de las complicaciones inmediatas tenemos las obstrucciones, tenemos los desplazamientos, ¿no? Evitar también el déficit calórico y proteico, ¿no? Por eso nosotros tenemos que monitorizar en forma continua cómo está recibiendo esa fórmula enteral el paciente, ya con varias variables que hay que ir monitoreando, y nosotros podemos interpretar y determinar si el paciente tolera o no, o hay déficits o no de la fórmula enteral. Y tercero, otro objetivo de la monitorización de este tipo de nutrición es garantizar el funcionamiento al 100% del dispositivo enteral y accesorios que permiten su administración. El éxito del cuidado de una nutrición enteral va a ser principalmente, uno de sus puntos va a ser en el cuidado del dispositivo. Si un dispositivo no se cuida, va a hacer de que se interrumpa la terapia nutricional, se va a volver a colocar el dispositivo y eso es tiempo y costo, ¿no? También otro punto del éxito de la administración va a ser de que
demos en forma oportuna, ¿no?, y eficaz una fórmula enteral, ¿no? Sabiendo la condición del paciente y sus antecedentes, debemos nosotros elegir el tipo de fórmula para evitar las complicaciones metabólicas y digestivas principalmente. Entonces, uno de los cuidados que hay que tener en cuenta es que después de su colocación de una sonda enteral hay que verificar su posición dentro del tubo gastrointestinal del paciente. Es ideal controlar a través de una placa tóraco-abdominal, ¿no? Bueno, si es a nivel de esófago, si la sonda debe quedar a nivel de esófago, entonces solamente es a nivel de tórax. Pero el resto de tipo de sondas sí es tóraco-abdominal para determinar su recorrido y a qué nivel está llegando, ¿no? Es a través de una radiografía de tórax. A veces no contamos con ese tipo de servicio en el hospital por muchas razones. Entonces, nosotros podemos optar por otras técnicas indirectas para corroborar la ubicación de una sonda enteral, ya sea por auscultación. Nosotros inyectamos un poco de aire y podemos determinar si es que la sonda está en estómago o en intestino, o de lo contrario, verificar de que la sonda no esté a nivel de bronquios, ¿no? Porque a veces sí sucede. También tenemos otro tipo de técnica para determinar si nuestra sonda se ha ido por la vía respiratoria. Entonces tenemos básicamente otras formas de verificar la posición de la sonda enteral y estar completamente seguro de su ubicación y poder administrar la fórmula enteral sin tener complicaciones funestas. Entonces aquí en esta imagen nosotros podemos observar que aquí este tipo de sonda enteral, que es una nasogástrica, se ha ido a nivel de bronquio. Sobre todo se ve sin sintomatología un paciente intubado que viene sedado, relajado, donde no va a haber ningún tipo de reflejo, en este caso reflejo de la tos, donde nos podría decir de que el paciente tiene un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Entonces, si viene con este tipo de medicación, el paciente no va a tener ningún tipo de reflejo de defensa y nosotros vamos a pensar de que esa sonda está bien ubicada. Por eso es aprovechando de que tal vez tenga un control para ver el estado de los pulmones, nosotros podemos aprovechar y poder determinar si es que la sonda está a nivel de las vías respiratorias. De lo contrario, otra técnica que podemos nosotros optar es introducir el extremo proximal, el que queda fuera del paciente, colocarlo en vasito con agua y si sale burbujas, ¿no?, significa de que está en las vías respiratorias. Acá en este gráfico tenemos la colocación de una sonda nasoyeyunal que se enredó a nivel, casi saliendo del estómago y quedó a nivel del píloro. Y lo que nosotros queremos de que el extremo distal vaya al yeyuno, pasando el ángulo de Trace. Acá definitivamente si queremos dar fórmulas que no afecten el páncreas, por ejemplo, o el estómago, entonces queremos una sonda un poco más lejos de esos órganos. Entonces, definitivamente la placa radiográfica es la mejor manera de verificar la posición de una sonda enteral. Acá tenemos de este tipo de sonda enteral, que es una sonda nasoyeyunal debidamente colocada, Aquí ya pasó el ángulo de Trace y ya se encuentra alojada en el intestino delgado. Con esta evidencia nosotros podemos dar con tranquilidad el nutriente indicado al paciente. En cuanto a la posición del paciente, que también durante la administración de la nutrición enteral el paciente no puede estar echado, ni siquiera cuando está con una sonda nasoyeyunal. Eso no garantiza de que el paciente no se va a expirar. Igual tenemos que colocarlo en posición semisentado, mínimo con un ángulo de 30 grados, mínimo. Ahora, hay pacientes que son operados de la cabeza, del sistema nervioso central,
y en esos está contraindicado inclusive elevar la cabecera de la cabeza mayor de 30 grados, inclusive 25 grados. En esos pacientes son candidatos a una sonda nasoyeyunal porque sabemos de que va a estar muy lejos del estómago y va a tener menos repercusión en cuanto si es que no el paciente pueda vomitar, haya regurgitación, ¿no? Pero igual tenemos que mantenerlos elevada la cabecera y con mucha vigilancia. Los pacientes que toleran las posiciones más sentadas a un ángulo de 90 grados, aquí sí tenemos que también igual vigilarlos porque en cualquier momento esas ondas pueden desplazarse sin darnos cuenta, ¿no? Y pueden ser de que ya no estén ubicadas en el órgano, en el estómago o en el intestino donde queremos que estén. Es muy importante la auscultación, no solo al poner la sonda, sino diariamente y antes de empezar la nutrición enteral o cuando tengamos duda de que esa sonda que no esté en el estómago o en el intestino. Siempre antes de iniciar la fórmula enteral, la nutrición enteral, debemos de verificar la posición de la sonda y no es con una radiografía de tórax, sino con una técnica no invasiva, utilizando el estetoscopio y una sectogeringa o una jeringa de 20, ¿no? Donde vamos a introducir aire y debemos de auscultar un burbujeo de aire a nivel del estómago o a nivel del intestino, ¿no? Eso es una forma de bastante efectividad para nosotros estar convencidos de que esa sonda está en el lugar correcto. Tenemos que comprobar que el lugar donde se apoya la sonda en la nariz no presente erosiones ni irritaciones. Un paciente crítico es un paciente con alta comorbilidad, con alta inflamación, con alto proceso inflamatorio que pueda condicionar a infecciones. Ustedes, como muy bien lo saben, la piel es un órgano que protege a las personas, al paciente de las infecciones. Y mientras estén con algunos fármacos o unos tratamientos que pueden afectar la función al 100% de la piel, nosotros tenemos que evitar con nuestros procedimientos lacerar esa piel, ¿no? Entonces las sujeciones de las sondas enterales deben hacerse con mucho cuidado, verificar de que el paciente no sea alérgico a las cintas adhesivas que se utilizan para fijar sondas u otros elementos, ¿no? que utilizamos en el paciente, ¿no? O utilizar parches especiales, puede ser parches transparentes, ¿no? Para fijar esas sondas en lugares donde van a garantizar su posición correcta, ¿no? Entonces, en este caso, en este gráfico, nosotros acá estamos colocando con una fijación convencional, ¿no? Para fijar la sonda. O de lo contrario, acá lo podemos fijar a nivel del carrillo. Las sondas, para verificar también su posición, deben ser marcadas con tinta indeleble. Eso también nos va a guiar a que la sonda no se desplazó, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Va a ser algo muy que nos da la certeza de que la sonda está en su lugar, sigue en su lugar adecuado. Pero igual siempre debemos de tomar otras medidas para confirmar esa posición. Acá, por ejemplo, podrán observar las lesiones que hay a nivel de la nariz, de ambas fosas nasales en la parte superior, y esto es ocasionado por el esparadrapo, ¿no? Que se coloca o que se deja muchos días, ¿no? El esparadrapo, si bien es cierto, podemos observarlo que está limpio, pero igual las fijaciones deben ser diarias, ¿no? Porque hay que quitarlo, desinfectar esa piel y nuevamente fijarlo, ya no en el mismo lugar, sino en diferente lugar de la nariz, para que ese lado donde se fijó pueda la piel tal vez regenerarse,
tal vez respirar mejor, etcétera. Entonces acá tenemos una complicación de las fijaciones de una sonda enteral, ¿no? Y eso no debe de llegar. Acá otra laceración que es producida por la misma sonda cuando no se tiene el cuidado respectivo. Ahí a veces las colocamos y no nos damos cuenta de que está haciendo tracción, está haciendo alguna fuerza hacia el tejido. Entonces tampoco no debe ocurrir. Sobre todo va a ocurrir en sondas cuyo material no es adecuado para la nutrición enteral. Como ya lo dije al principio, deben ser sondas de material de poliuretano o de silicona. Estas sonditas que están aquí en esta foto son sondas de PVC. Entonces, ese tipo de material, a medida que pasa el tiempo dentro del organismo del paciente, estas se van endureciendo y por lo tanto no van a ser un material biocompatible para el paciente. Acá tenemos cicatrices, ¿no?, de las tracciones que tuvo la sonda, ¿no? Entonces, son las cicatrices que duran por varios días hasta que desaparezca, en algunos casos, dependiendo de la respuesta del paciente. Otra de los cuidados es controlar la existencia de vómitos y diarreas, ¿no? Es decir, ver la tolerancia del fármaco enteral que le estamos administrando al paciente. Nosotros tenemos, si el paciente puede conversar o puede ayudarnos a dar datos, nosotros es la primero que debemos de utilizar esa forma de comunicación. De lo contrario, podemos nosotros ver en forma no directa a través del residuo gástrico, a través de la observación del abdomen, a través de sus deposiciones, a través de la observación, si es que el paciente está nauseoso o no. Entonces, todos esos síntomas y signos nos van a traducir si el paciente tolera o no la nutrición enteral. También el control de diuresis es muy importante. Tenemos que verificar si el riñón está funcionando adecuadamente. Si el paciente hace insuficiencia renal, nosotros ya tenemos que tener mucho cuidado de la administración de los fármacos nutricionales enterales, ¿no? Entonces es muy importante el control de la diuresis. También el control de la glicemia durante la administración de la nutrición enteral debe ser de mucho cuidado. Si es un paciente diabético, los controles van a ser más seriados. Si son fórmulas que dan bastante carga de hidratos de carbono principalmente o de calorías, entonces los controles deben ser más seriados. Si el paciente comienza a presentar hiperglicemias, también los controles deben ser más seriados y determinar en qué momento se va a empezar a utilizar insulina de acción rápida para bajar esa hiperglicemia. Otro de los cuidados es evitar pinchar los equipos para introducir las mezclas o los medicamentos, ¿no? Las bolsas de nutrición enteral deben ser bolsas en lo posible estériles, para poder administrar fórmulas enterales. Las fórmulas enterales vienen de laboratorio, también de preparación estéril. Entonces, la continuidad del fármaco debe darse de la misma manera y estas bolsas deben en lo posible ser estériles. En la parte externa, nosotros también con mucho cuidado y con un buen lavado de manos podemos manipularlas. Y si tenemos a disposición guantes, los podemos mejor usar. Entonces, estas bolsas deben ser bien rotuladas para no haber confusión, porque no solamente un solo paciente de la UCI recibe nutrición enteral, son varios pacientes. Y en lo posible, las bolsas deben ser cambiadas cada 24 horas. Otro de los cuidados es cualquier elemento que se administra conjuntamente con la nutrición enteral puede alterar su composición, ¿no? Sobre todo cuando se administran con fármacos, ¿no? Del tratamiento en sí del paciente. Hay muchas interacciones farmacológicas, debemos de conocerlas para evitar alteración de la fórmula enteral, ¿no? Sobre todo de aquellos medicamentos que van a condicionar a que se cambie la composición y
la composición en sí de la nutrición enteral o del fármaco enteral, inclusive llegan a la densidad de esta fórmula se va tornando un poco más densa, inclusive a formar coágulos, y por lo tanto va a ayudar a que esa sonda nasogástrica o la que se está utilizando se obstruya. Otro de los cuidados es observar de forma continuada que el aspecto, el color y la consistencia de las mezclas enterales, y si hay dudas, si hay cambio de coloración, si hay presencia de cuerpos extraños o del mismo olor de las fórmulas, porque tienen olores especiales, entonces nosotros ante la duda tenemos que cambiar el fármaco enteral. Hay que comprobar la permeabilidad de la sonda en forma periódica, en especial las de calibre fino. Siempre se optan sondas enterales de calibre fino cuando se va a administrar nutrición enteral con bombas infusoras, porque las sondas de calibre fino son más cómodas para el paciente, tienen mejor efecto de aceptación, ¿no?, que las sondas gruesas, ¿no?, porque pesan, molestan más al paciente, ¿no? La permeabilidad se hace con agua libre demanda, y esa libre demanda también va a estar condicionada con el estado clínico del paciente. Tenemos que tener en cuenta pacientes renales, pacientes con problemas cardíacos, ¿no?, o en pacientes obesos, edematizados. Ahí debemos de determinar bien qué cantidad de agua debe de recibir el paciente en 24 horas y fraccionarlas de acuerdo en qué tiempo yo voy a permeabilizar esa sonda enteral. No dejar una sonda enteral con infusión continua sin administrar ni un poco de agua, porque en corto plazo puede obstruir esa sonda enteral. Otro de los cuidados, curar las ostomías mediante lavados antisépticos y recambios de los medios de fijación, que es muy importante. En la primera semana de haber hecho la ostomía para una sonda enteral, las curaciones en la primera semana deben ser diarias, inclusive con el uso de antisépticos y siempre cubiertas con gasa estéril. Después de esa semana, cuando veamos de que la ostomía está sin problemas, ya debemos de solamente limpiarlos con suerito fisiológico, secarlo y cubrir con una gasa estéril. En cuanto a otro cuidado, de vigilar el ritmo del goteo y la tolerancia digestiva. Es muy importante controlar las bombas infusoras, que estén adecuadamente programadas, y ver si hay si hay algún cambio de la formulación y del volumen. También nosotros reprogramarlas y comunicar al personal que atiende al paciente. Es muy importante la comunicación para que todos estén enterados cómo estamos manejando al paciente. Control de peso y balance de líquidos. Es muy importante el peso del paciente, dependiendo de su estado clínico. Hay pacientes que están hipercatabólicos, hay que pesarlos diariamente. Pacientes que están recibiendo hemodiálisis, también hay que pesarlos diariamente, y sobre todo antes y después de la hemodiálisis. Pacientes que vemos que están muy edematizados, y de igual manera. Entonces, y se debe, el peso es muy importante, llevarlo a cabo diariamente o cada 2 días, cada 3 días, según cómo va evolucionando el paciente. Y el balance de líquidos para determinar el volumen, ¿no?, del día de la fórmula enteral, o para determinar cómo está funcionando el riñón. En caso de pacientes con tubo orotraqueal o cánulas de traqueostomía, se mantendrá el balón hinchado mientras se está administrando la dieta, para evitar microaspiraciones inclusive, ¿no?, que a veces no se puede detectar, sobre todo en pacientes que están sedados. Otro de la forma como nosotros debemos de vigilar, monitorear esta nutrición enteral vamos a hacer a través de datos bioquímicos de laboratorio, que también nosotros debemos de conocerlos para determinar si hay algún inconveniente en la administración de la nutrición enteral. Por ejemplo, debemos de hacer efectivas las órdenes de función hepática y recuentos de complejos de sangre,
y estos se deben de repetirse semanalmente. Es muy importante ver cómo se encuentra el hígado, ¿no? El hígado es un órgano que metaboliza los nutrientes, ¿no? Normalmente nosotros, como personas sanas, ¿no? Es el hígado el que metaboliza los alimentos, ¿no? Y si usamos la nutrición enteral, donde el hígado va a cumplir su función mientras esté operativo, entonces debemos ver cómo está ese hígado, porque el mismo proceso inflamatorio de la enfermedad puede también afectar al hígado y por lo tanto de alguna manera no va a cumplir con su función al 100%. Otro de la monitorización que debemos hacer son los registros de presión arterial, el pulso y la temperatura. También estos deben ser registrados cada hora, cada 2 horas. Y es fundamental un cuidadoso registro del balance de los líquidos, que ya lo dijimos. El peso corporal debe medirse en cada semana, a menos que esté indicado con mayor frecuencia, con el fin de supervisar el balance hídrico. También ya lo hemos explicado. Si es posible, se deben medir los elementos traza, ¿no? O los oligoelementos también llamados, y los niveles al comenzar la alimentación por sonda, sobre todo en los pacientes con alimentación a largo plazo. Los elementos traza, los oligoelementos, son micronutrientes esenciales, muy fundamentales para la nutrición del paciente, ¿no? Esos cumplen una función importante, sobre todo el zinc, que lo necesitamos para la cicatrización, ¿no? De las heridas. Otro monitoreo importante debe ser la detección precoz de las complicaciones mediatas e inmediatas de la nutrición enteral, registrar el volumen y el tipo de alimento administrado. Tenemos que saber, estar al día de que el paciente está con la terapia, con la nutrición enteral, que se le ha administrado hasta el momento en forma completa, ¿no? O de lo contrario, darnos cuenta de que hay un déficit, ¿no? Entonces, eso es importante para poder comunicar al médico y para poder hacer las correcciones pertinentes. Se requiere de un control precoz de la glucosa en sangre, la cual debe controlarse cada 4 a 6 horas, que también ya lo indiqué, y debe de inspeccionarse diariamente la cantidad de sodio, potasio, magnesio y fosfato en plasma. Esto es especialmente importante en aquellos pacientes que han tenido un periodo prolongado de ayuno. Debemos de evitar el síndrome de realimentación, sobre todo en pacientes muy desnutridos. La bioseguridad es importantísima, de ahí empiezan los problemas de algo tan básico, tan fácil de hacerlo, eso sí, basándonos en el reglamento, o tal vez, mejor dicho, en todo el protocolo de lavado de manos, ¿no? Indicado por la Organización Mundial de la Salud. Verificar de que evita las complicaciones inmediatas, que son las obstrucciones y los deslizamientos de las sondas enterales. El objetivo es de que la nutrición enteral se administre sin ningún tipo de interrupción. Los cuidados de las fórmulas enterales, que también se mencionó, los equipos, los dispositivos, tenemos que elegir los dispositivos convenientes, no tanto sondas como bombas infusoras, para poder administrar sin problemas la nutrición enteral, ¿no? También tenemos que desterrar algunos mitos que todavía siguen practicándose, ¿no? Por ejemplo, se piensa de que si no hay ruidos hidroaéreos está contraindicado con administrar nutrición enteral. Primero tenemos que poder examinar bien al paciente, escuchar bien detenidamente si existen o no ruidos hidroaéreos. En algunos casos hay hilio paralítico, intestinal, inclusive gástrico, pero ya con los estudios de investigación previos han indicado que no es ninguna contraindicación administrar nutrición enteral cuando existe hilio. Y determinar no mantener mucho tiempo en ayunas y evitar las interrupciones innecesarias. Hay que programar bien en horas exactas los procedimientos. No es que un procedimiento se programe a las 8 de la mañana y al final se hace en la noche. Y todo ese tiempo el paciente no recibió ningún tipo de nutriente. Y eso va contra la evolución favorable del paciente. Hagamos
forma todo bien coordinado para que no suceda. Y cuando el paciente ya se haya estabilizado, reiniciar la nutrición enteral, no dejarla para 1 o 2 días de NPO, no. Entonces, las conclusiones de esta capacitación es el siguiente mensaje. El enfermero intensivista cumple un rol fundamental en la identificación de las necesidades y o problemas nutricionales del paciente crítico. Para ello es muy necesario que esté preparado en conocimientos y habilidades para hacer de este tratamiento un gran aliado con otros tratamientos y conlleven a la recuperación del paciente. El fin es ayudar al paciente a que se recupere de una enfermedad crítica severa, ¿no? Contundente, que ya vemos al paciente y decimos, no, ese paciente no va a salir, pero no, tenemos que darle todo para todo y con la idea de sacar ese paciente, ¿no? Y la terapia nutricional debe ser una de las prioridades de nuestra atención. Les agradezco mucho por su atención y será en otra oportunidad donde nos encontremos también para poderles exponer temas de la terapia nutricional y sobre todo el rol que cumple el enfermero en su administración. Muchas gracias.